¿Conoces las afirmaciones? Es diferente a las afirmaciones. Afirmaciones. Te voy a explicar en este vídeo qué son, por qué funcionan y además te reto a que llegues hasta el final del vídeo porque al final del vídeo te explico un ejercicio para que puedas aplicar esto. Esto es una cosa que yo hice intuitivamente desde el principio prácticamente que empezó mi transformación y luego leí que había muchos autores que lo hacían, gente con mucho éxito. Así que creo que va a cambiar tu vida también. Pero te digo, al principio del vídeo es un poquito con teoría y eso es más denso. A la gente no le gusta y quieren hacer trampas y pasar hasta el final, pero necesitas esa teoría. Te reto a que llegues hasta el final y si eres un alma imparable, llegas hasta el final y haces el ejercicio, déjame un comentario y dime, Laín, llegué hasta el final, hice el ejercicio y esto va a cambiar mi vida. De verdad que funciona. Pero antes, acuérdate siempre, si todavía no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Vale, quiero poder avisarte cada vez que suban vídeo y lamentablemente no te avisan las redes sociales ya porque hay mucha gente. Entonces la única manera en que te puedo avisar es que te suscribas, que le des a la campanita y actives las notificaciones. Así que por favor suscríbete y ahora sí, empezamos con las afirmaciones. Recuerda que al final del vídeo te voy a dar un ejercicio para que las puedas aplicar, pero antes déjame explicarte un poco de teoría para que lo entiendas y entiendas la importancia de esta técnica y cómo realmente va a cambiar tu vida y transformarla. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Esta vez te voy a hablar de la saga de la voz de tu alma, por donde todo el mundo debería empezar, los principios del mundo metafísico, cuántico, para tener resultados en el mundo físico y material. Y te voy a hablar de un término que aparece ya en el primer tomo de la saga de la voz de tu alma, que se llama La voz de tu alma, recibe el nombre de toda la saga, que se llaman las afirmaciones. Afirmaciones. Pero como siempre me gusta complementar el estudio con los vídeos porque muchas veces siento que no se acaba de entender el concepto que yo he explicado dentro del vídeo y te digo el por qué. Porque el cerebro siempre trata de darte la razón, siempre. Y como quiere darte la razón, toda la información que tú vas a obtener a lo largo de toda tu vida la va a filtrar tu sistema de creencias y siempre, siempre, siempre se lo va a llevar a su terreno. Por eso, cuando una persona está manifestando pobreza en su vida, siempre va a encontrar razones por las cuales seguir manifestando pobreza. Y se dicen, no, yo tengo pobreza porque vivo en un país en el que todo el mundo es pobre, porque el gobierno que tengo no me deja ser rico, porque soy demasiado mayor para... Y todas las referencias que va a ir encontrando a lo largo de su vida son para justificar lo que una persona ya es en este momento. ¿Y esto por qué es? Porque continuamente nos estamos haciendo afirmaciones negativas. Supongo que si eres estudiante de la saga de la voz de tu alma y eres estudiante de los principios universales y has escuchado la ley de atracción y puedes haber leído muchos libros y puedes haber estudiado muchas cosas, puedes haber intentado muchas cosas, entonces empezaste a hacer afirmaciones. Si tú buscas la etimología, es decir, el significado, el origen, de dónde viene la palabra afirmación, significa poner en firme. Quiere decir que cuando tú estás afirmando algo, lo estás poniendo en firme. Estás diciendo, yo soy esto, yo soy lo otro, yo tengo tal cosa, yo tengo... Pero ¿qué ocurre cuando lo que tú estás diciendo que eres o tienes no se corresponde con la realidad? Recibes el efecto contrario. Dices, yo soy rico. Y luego miras tu cuenta bancaria y ves que no lo eres. Hay una incongruencia. El cerebro te dice, no lo eres. Mira la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque a nivel consciente estás diciendo eres rico, pero a nivel inconsciente sabes que no lo eres. Y tú no recibes lo que quieres, tú recibes lo que eres. Y lo que eres es lo que tienes a nivel inconsciente. Las afirmaciones, que es de lo que te voy a hablar hoy, y es muy interesante este concepto, es algo que aprendí de Noah St. Jones. Está explicado también esa estrategia dentro de la saga de la voz de tu alma, porque cuando hablo de las afirmaciones, te digo, la mayoría de las afirmaciones no te las crees, y como no te las crees,
no acabas sugestionando tu subconsciente y tu subconsciente acaba rechazando esa realidad que dices que tú eres o tienes. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Mira, una de las cosas, el tema de las afirmaciones se ha hablado mucho en conceptos de la ley de atracción, pero como siempre te digo, la ley de atracción está mal entendida. La gente no la ha comprendido bien y por eso la gente comienza muy ilusionada y luego se desilusiona. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de acumular la suficiente energía en un punto para que eso se manifieste. Y para eso tenemos que utilizar todos los recursos posibles, incluidos los físicos y los metafísicos. ¿A qué me refiero con físicos y metafísicos? Pues hace muchos años se hizo un estudio con un grupo que se les pedía que lanzaran una pelota de básquet en una canasta desde un tiro de triples, ¿no? Y entonces tenían que lanzar y se dividió en 3 grupos. Entonces, bueno, después de varias pruebas, al primer grupo simplemente hicieron unos lanzamientos, midieron los resultados y después los dividieron en 3 grupos, hicieron el promedio de resultados que habían encestado la gente de cada uno de los grupos y después se les pidió que un grupo entrenara durante media hora cada día lanzando físicamente los balones. Otro grupo se le pidió que hiciera lo mismo, pero solamente mentalmente. Nunca llegaron a tocar la pelota de básquet, solamente se sentaban y pensaban que estaban lanzando la pelota de básquet. Y con el tercer grupo hicieron las 2 cosas. Unieron el entrenamiento mental primero y después iban a la cancha y empezaban a lanzar las pelotas. ¿Cuál crees que fue el resultado? Pues el resultado es que después de entrenar físicamente, el grupo de entrenamiento había mejorado un 12, un 15%. Después de entrenar mentalmente, el grupo que solamente entrenaba mentalmente había ganado un 41%, había mejorado un 41, 43%. Pero aquí está la magia de la ley de la atracción. El grupo que había no solamente entrenado mentalmente, que encestaba las canastas, sino que luego había ido a la cancha, había mejorado su rendimiento gracias a la visualización y lo había integrado gracias a la acción y había mejorado un 85%. Es mucha mejora. Chicos, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué al vecino le va mejor que a mí? Que ya es difícil que al vecino le vaya mejor que a ti porque os juntáis por vibraciones. Si al vecino le está yendo mejor que a ti, dentro de poco dejará de ser tu vecino, porque se irá a un lugar mejor a vivir. Pero siempre nos preguntamos, ¿por qué a la persona de al lado le va mejor que a mí? Es muy sencillo, porque la persona de al lado aumenta las probabilidades y aumenta las posibilidades de crear eso en su vida. Ahora imagínate, una persona que solo toma acción, pero no visualiza y no se crea el mundo interno adecuado, no trabaja en los principios del mundo metafísico cuántico, mejora. Una persona que solo trabaja los principios del mundo metafísico cuántico, si ya tiene cierto grado de habilidad y ya tiene arrancado pues su negocio, su relación, lo que sea que quieras mejorar, el cuerpo físico, lo que sea, con la aplicación de la visualización va a mejorar. Me explico. Fíjate que en el estudio que hicieron, todos lo hacían sobre una cosa física, o sea, lanzar una pelota de básquet. Significa que si tú no tienes una acción con determinado tema y simplemente visualizas, no lo lograrás. Ahora, los 3 grupos lanzaban la pelota. Una vez habían lanzado la pelota, uno de los grupos siguió lanzando, otro de los grupos visualizó y otro de los grupos mejoró de las 2 maneras. El que más mejoró, pero además con mucha diferencia, fue el que hizo las 2 cosas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no me va bien? Pues porque no estás haciendo las 2 cosas. Es como si yo, no sé, por ejemplo, la saga de La voz de tu alma es el bestseller más importante que hay en habla hispana dentro del desarrollo personal. Me he convertido en el autor que más vende en todo el mundo de habla hispana libros. Y si yo me llego a quedar solo visualizando, no lo hubiera encontrado. O sea, sería imposible. Ahora, visualizo, hago afirmaciones, hago formaciones, todos los días, todas las noches de mi vida, planifico en mi planificador lo que voy a hacer al día siguiente. Mientras estoy planificando la noche anterior, yo estoy visualizando lo que va a pasar al día siguiente y estoy visualizando dónde quiero llegar. O sea que continuamente mi mundo mental se está enfocando porque cuando tú planificas te estás yendo al futuro. Te estás yendo al futuro y lo quieres traer al presente. Entonces dices, y ahora os voy a enseñar cuál es el secreto de las afirmaciones.
Si tú solamente, y voy a tratar como siempre lo hago, de bajar el concepto a la tierra. ¿Qué significa bajar el concepto a la tierra? Hacerlo práctico. Ahora, antes de continuar, me gustaría ver cuál es tu nivel de implicación en la enseñanza y sobre todo tu grado de entusiasmo. Una de las cosas que aprendí en el deporte de alto rendimiento es aprender a medirse uno mismo, cómo está, y si está bajito, aprender a subirse, y si está demasiado subido, aprender a bajarse. Pero tú tienes que tener un absoluto control mental y emocional, y la única manera que podemos hacerlo es midiéndonos, tomando conciencia de cómo estamos y aprender a medirlo. Así que antes de continuar y antes de explicarte bien las afirmaciones, me gustaría que me dijeras del 1 al 10, siendo un 10 estás súper entusiasmado por aprender esto que te voy a enseñar, o al menos si ya eres estudiante de la Sagrada de tu Alma, aprenderlo bien, y un 1 es que no tienes muchas ganas. Así que del 1 al 10 dime cuánto entusiasmado estás para que siga enseñándote todos estos principios que son tan importantes. Y ahora, las afirmaciones. Te decía, Noah St. Jones, una de las cosas que... Bueno, él tenía 30 años, no le iba bien la vida, se acababa de divorciar, estaba estudiando religión y se dio cuenta de que las afirmaciones en sí no funcionaban porque te generaban un sentimiento contrario, ¿no? Y entonces dijo, necesito crear algo. Y entonces inventó las afirmaciones, que es la misma afirmación, pero hecha pregunta. Si te das cuenta, el cerebro siempre trata de darte la razón. Por eso cuando tú has creído que eres algo, es la mente... No el cerebro, porque mucha gente confunde mente con cerebro. No, la mente está distribuida por todo el cuerpo y el cerebro está aquí en la cabeza. Es la mente. Cuando tú tienes integrado algo en tu mente subconsciente, forma parte de tu identidad, forma parte de tu personalidad, y una vez tú has creído que eres algo, siempre toda tu mente, todo tu organismo, todo va a trabajar consciente e inconscientemente para que eso se dé. Y para mantener eso. Por eso, cuando una persona es millonaria... Cuando viene una época de recesión económica, se vuelve todavía más millonaria. Por eso, cuando una persona tiene una identidad de yo soy sano, ningún virus ni ninguna bacteria le puede hacer nada jamás. Y aun cuando esté en contacto, no le va a pasar nada. Y, sin embargo, sabemos también los casos contrarios. He explicado muchas veces, y está explicado en la saga La voz de tu alma, un caso real de una persona que trabajaba en unos vagones de trenes, era la noche de fin de año, y se fueron todos sus compañeros y le dejaron encerrado en un vagón refrigerador. Y él empezó a escribir una carta de despedida después de luchar por salir del vagón. Empezó a escribir una carta de despedida y en la carta de despedida se veía como iba diciendo que estaba ya sintiendo mucho frío, que ya no iba a pasar de esa noche y se despedía de sus familiares y de sus amigos. Al día siguiente se lo encontraron, cuando volvieron los compañeros por la mañana, abrieron el vagón refrigerador y se lo encontraron congelado. Pero ¿sabéis cuál es la gracia del tema? Pues que estaba desenchufado el vagón. No hacía frío. No hacía más frío que en el exterior. Igual estaban a 10 grados dentro del vagón. Y eso ocurrió. ¿Por qué? Es el poder de la mente sobre la materia. Lo que tú crees es lo que te va a pasar. Entonces, y son casos reales, y está lleno de casos reales así, inexplicables para la ciencia, que la gente le da tanto poder y tanta autoridad a la ciencia y la mayoría de las cosas no las puede explicar. O sea, hace unos años la CIA desclasificó algunos documentos y habían experimentos con niños que veían con visión remota, o sea, podían ver con los ojos completamente tapados, podían leer el cuerpo humano y ver si había alguna enfermedad. Incluso una niña china que con el poder de la mente podía pintar sobre un papel a distancia. Ella simplemente decía que imaginaba que cogía el lápiz o el bolígrafo y dibujaba sobre ese papel en concreto. Y en ese momento se veía tinta dibujándose encima del papel. Y eso lo desclasificó la CIA. Entonces, no estamos hablando de cosas raras. Estamos hablando de cosas que funcionan y de cosas que realmente, si aprendes a utilizar todo eso y unes las dos cosas, podrás sacarle mucho mayor rendimiento a toda tu vida, en términos económicos, en términos de relaciones y en términos de salud, energía y vitalidad. La salud que tienes es tu creencia sobre la salud que tienes. El nivel de ingresos económicos que tienes es tu creencia sobre el nivel de ingresos económicos que tienes.
El nivel de relaciones que tienes es tu creencia sobre el nivel de relaciones que tienes. El día que aprendas esto, yo sé que si tú estás viendo mis vídeos, ya tienes este nivel de conciencia. Yo sé que si tú estás viendo mis vídeos, de alguna u otra manera ya has despertado a todo esto. Mientras todavía una gran mayoría de la población sigue dormida y por eso tiene tanto miedo a todo lo que está pasando en el mundo. Porque, como decía Jesús de Nazaret, si conocierais la verdad os haría libres. Pero siguen encadenados al miedo y al sistema de creencias antiguo del siglo XX, que poco a poco está desapareciendo, porque tiene que desaparecer. Así que ahora me gustaría explicarte las afirmaciones, pero desde un punto de vista más racional para que puedas bajar el concepto a la tierra. ¿Qué son las afirmaciones? Es coger una afirmación y hacer la pregunta. La mayoría de nosotros, te digo, la mente busca autocompletar lo que ya tú crees que eres y siempre te va a dar la razón. Y fíjate el diálogo que tienen la mayoría de las personas de ¿por qué soy tan pobre? ¿Por qué he tenido que nacer en este país? ¿Por qué soy tan feo que no me quiere nadie? ¿Por qué siempre tengo tanta mala suerte? ¿Por qué? Todo el mundo se hace las preguntas incorrectas. Una de las cosas que me enseñaron mis mentores millonarios. ¿Por qué me gustan tanto los millonarios? Porque vengo del deporte de alto rendimiento. Y los deportistas de élite se parecen mucho a los millonarios. Tienen las mismas rutinas, tienen la misma constancia, la misma perseverancia. Son igual de ordenados, se ponen metas, objetivos y los dos trabajan con principios metafísicos cuánticos porque tienen un gran mundo mental detrás. Ellos son capaces de ver lo que los demás no ven. Y cuando empecé a hacer paralelismos en lo que yo había estado haciendo durante toda mi vida y empecé a estudiar a esos mentores millonarios, multimillonarios y billonarios con sus empresas y me di cuenta de que se parecía muchísimo, dije, esta es la manera en que las personas pueden actuar para aumentar sus resultados. Fíjate, muchos de vosotros me conoceréis por mi historia personal. En mi historia personal te cuento, cuando tenía 14 años me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. ¿Cómo me sané? Pues al principio me hacía las afirmaciones incorrectas. Primero me hacía las preguntas incorrectas. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué soy tan desgraciado? ¿Por qué Dios me ha abandonado? ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí yo si iba tan bien y yo estaba haciendo todo lo que tenía que hacer y ahora me pasa esto? ¿Y por qué soy tan desgraciado? ¿Y por qué tal? Me hacía las afirmaciones correctas. Luego empecé a hacerme afirmaciones. Yo soy sano, yo soy saludable, yo soy tal, pero luego mi mente me saboteaba y me decía, no es verdad, mira el diagnóstico médico, mira cómo te encuentras, no estás sano, no te mientas, deja de mentirte, sé realista y dite la verdad. Y entonces, intuitivamente, empecé a hacerme las preguntas correctas. ¿Cómo puedo salir de ahí? Y luego empecé a mejorar incluso las preguntas y ahí es cuando empecé a usar el término afirmaciones sin saberlo, que luego lo leí a Saint John, a Noah St. John, y dije, esto es lo que yo estuve haciendo durante tantos años, que es, ¿por qué soy campeón de España? Porque yo me decía, soy campeón de España. No, ¿por qué soy campeón de España? Y ahí no solamente empecé a cambiar la mentalidad, sino que además, como la mente siempre busca darte la razón, las preguntas empezaban a generar las respuestas. Y entonces dije, vale, mira, soy campeón de España porque conseguí superar esa enfermedad, porque busqué al médico que creyó en mí, seguí las pautas del médico al 100%, además empecé a visualizar todos los días que lo era, empecé a entrenar como los mejores nadadores del país, empecé a hacer lo que hasta ahora no había hecho porque pensaba que iba sobrado, empecé a entrenar mejor que nunca, me reuní del mejor equipo, lo deseé con más ganas, entrené con más ganas, me junté solo de gente que creía en ese propósito conmigo y por eso soy campeón de España. ¿Has entendido bien cómo funcionan las afirmaciones? No es ¿por qué soy millonario? Y te quedas tal cual como eres. No. Las preguntas generan las respuestas. Y te decía, mis mentores millonarios, lo primero que me dijeron es mejores preguntas, mejor calidad de vida. Porque las preguntas generan las respuestas. Mira, el mundo está lleno de suposiciones. Y las suposiciones matan tu vida. Si tú te preguntas, cuando tú estás haciendo una pregunta, estás haciendo suposiciones, dependiendo de lo que te estés preguntando. La gente no entiende el poder de los pensamientos y el poder de la sugestión mediante la palabra. Por eso en la Biblia se dice que primero fue el verbo, y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio de todo era la palabra, y la palabra se hizo carne, porque la palabra trae consigo suposiciones, presuposiciones.
Si tú te preguntas, ¿por qué eres tan débil inmunológicamente hablando? Estás dando por hecho que tienes un sistema inmunológico bajo. Si te dices, ¿por qué eres pobre? Estás dando por hecho que eres pobre. Y tú no eres pobre, es solo una circunstancia. ¿Entendéis la importancia de las preguntas correctas? Entonces, cuando tú te haces afirmaciones, no es para poner en firme una afirmación y quedarte tan ancho. Es porque te permite planificar mejor los pasos que vas a dar para llegar ahí. Esto en programación neurolingüística se le llama ingeniería inversa, que es, me voy al resultado final y desde ahí reviso los pasos que tuve que dar para llegar ahí. Entonces es como empezar desde el final y luego venirte al principio sabiendo lo que ya tienes que hacer. Cuando te haces una afirmación, dices, soy millonario. Y te dices, pues no es verdad. Cuando te transformas eso en pregunta, ¿por qué soy millonario? Si estamos a 22 de diciembre del año 2020 y dices, ¿por qué el 22 de diciembre del año 2023 soy millonario? Y entonces echas para atrás y dices, vale, pues porque el 22 de diciembre del año 2020 comencé a hacer esto y luego de ahí me llevo a esto y luego hice esto y luego hice esto otro y mientras normalmente había estado haciendo esto, dejé de tener esos malos hábitos y empecé a hacer esto, porque comencé a invertir en aprender y en trabajarme a mí mismo, cosa que daba por hecho y me creía que ya lo sabía todo, porque empecé a tener la humildad de aprender de mentores, y 3 años después el resultado es que me convertí en millonario. Por ejemplo, ¿no? O sea, es lo que os he explicado de la ingeniería inversa que hice cuando yo estaba enfermo. Dije, ¿por qué soy campeón de España? Si ahora estoy enfermo, ¿por qué yo soy campeón de España? Pues soy campeón de España porque cuando estaba enfermo empecé a hacer esto, y hoy en día vuelvo a lograrlo. ¿Entendéis? Lo mismo, o sea, es todo así, ¿no? Cuando tenía el sueño de convertirme en bestseller, dije, ¿por qué soy bestseller mundial? Y entonces empecé a hacerme yo las respuestas adecuadas, con la pregunta adecuada. ¿Por qué? Por esto. Y eso son las afirmaciones. Hemos confundido que hacer afirmaciones y hacer todo eso es simplemente repetirte algo como un loro. Y lo que estamos buscando es la creencia, la certeza, la seguridad. Entonces, volviendo otra vez al ejemplo del lanzamiento de básquet, cuando tú estás lanzando la pelota y al mismo tiempo le dedicas tiempo a visualizar cómo lanzas la pelota y mejorar el tiro en tu mente, cuando unes las dos cosas, obtienes un 84% de mejora. Por eso Jesús de Nazaret les decía a sus discípulos, cuando las dos se unan, moveréis montañas. Las montañas representan los obstáculos. Cuando unas la parte mental, la parte interna, la parte del interior, del mundo metafísico cuántico, con la acción masiva imparable y guiada por mentores de la parte exterior, la parte del mundo material, se moverán todos los obstáculos que tengas delante y irás directo hacia lograr lo que quieres. Pero las afirmaciones es una herramienta fundamental porque te ayuda y te obliga a hacerte mejores preguntas. Pasarás de ¿por qué soy pobre? A ¿por qué soy millonario? Es como preguntarte ¿por qué logré ser millonario? Pues por esto. Yo os puedo decir, si os sirve, las preguntas que yo me hago. O sea, si yo me pregunto, ¿por qué? Por ejemplo, hablando de temas económicos, ¿no? ¿Por qué yo soy millonario? Y yo me preguntaba, ¿por qué yo soy millonario? Y dije, mira, muy fácil. Voy a invertir en el conocimiento más que nadie en este planeta. Voy a trabajar más duro que nadie en este mundo. Voy a tener la disciplina de todos los días visualizar el resultado que quiero. Voy a ser un lector audaz. Si todos los líderes me están diciendo mis mentores que son lectores, entonces yo voy a ser un líder y voy a ser un lector. Y voy a planificar leer. Voy a usar los planificadores todos los días. Y al final de todas estas preguntas que me hacía, decía, Laín, ¿por qué yo soy millonario? Y la respuesta es muy fácil. Porque hacía todo lo que fuera necesario y entonces me lo merecía más que nadie en este mundo. ¿Por qué yo soy sano cuando yo tenía esa enfermedad? ¿Por qué yo soy campeón de España? Porque soy sano. ¿Por qué soy sano? Porque he hecho esto, porque me he cuidado más que nadie en este planeta y entonces si alguien se lo merece, eso soy yo. Sabemos que el merecimiento es la clave.
¿Por qué? Porque cuando tú te mereces algo, si no lo tienes y sabes que te lo mereces y que es tuyo y te pertenece, tienes la fe de que eso es tuyo. Entonces vas con todo, lo luchas al máximo porque sería injusto no tenerlo. Entonces dices, no, es que me lo merezco yo y voy a por ello porque es mío y me pertenece. Cuando tú sabes que no estás haciendo lo necesario, tú, por mucho que tú te digas, no, me lo merezco, y te hagas afirmaciones de me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, en el subconsciente hay un programa que te dice, no te lo mereces, se lo merece más aquel. No ves todo el esfuerzo que está haciendo, todo el trabajo, todo el sacrificio, todo lo que está haciendo para lograrlo. Sin duda, si alguien lo va a lograr, va a ser esa persona. Entonces, aprende a hacerte las preguntas adecuadas, pero no seas un sujeto pasivo. Une las dos. Une la parte interna y la parte externa. La visualización, la meditación, la proyección mental al futuro con la parte de acción masiva imparable. Y si unes las dos, serás imparable. No va a haber nada que te detenga para lograr todo lo que quieres. Entonces, apunta en una hoja, vamos a hacer ejercicios que me gusta todo hacerlo práctico, ¿no? Apunta, ahora, estate muy atento y por favor, coge un papel y un boli y haz esto. Apunta cuál es el sueño más grande que tienes. Dime por favor si lo vas a hacer, porque si no me siento que os estáis entreteniendo, que estáis viendo un vídeo y que es como ver televisión y no sirve para nada. Yo quiero transformaros. Yo no soy tu amigo, soy tu mentor, yo no quiero entretenerte, yo quiero transformarte. Entonces dime por favor si vas a coger un boli y un papel. Y ahora, si tienes el boli y el papel, quiero que apuntes. ¿Cuál es tu sueño más grande? Y entonces, hazte la pregunta correcta. ¿Por qué yo soy eso? ¿Por qué yo logré eso? Y ahora, apunta todas las cosas que se te ocurren que hiciste para lograr eso. Aquí están pasando dos cosas. Primero, estás preparando tu plan de acción. Y segundo, estás asumiendo que tú ya lograste ser eso. Porque al pensar para atrás todo lo que estabas haciendo, tu mente está asumiendo que tú ya has logrado eso. Entonces, no solamente estás creando el plan de acción, sino que estás haciendo creer a tu mente que tú ya eres eso. Y estás generando la vibración, que atraerá las respuestas adecuadas, por otro lado. Ahora, desde el punto de vista de la ley de atracción, significa esto exactamente. Cuando tú asumes que tú ya lograste algo, entras en la vibración de pensamiento, en la frecuencia de pensamiento, de que tú ya eres eso. Vibración de pensamiento atrae vibración de pensamiento. Entonces, generarás las respuestas adecuadas en la misma vibración del resultado que tú ya has logrado en tu mente. Por eso muchas veces te preguntas, ¿cómo puedo lograr eso? Y es una mala pregunta. ¿Por qué? Porque estás desde la vibración de no tengo esto y necesito eso. Pero cuando tú ya te haces la pregunta de ¿por qué yo ya logré eso? ¿Por qué yo soy eso? Tu cerebro y tu mente asumen que tú ya lo eres y entonces las respuestas, tu mente subconsciente lo sabe todo. Entonces, cuando tú le preguntas ¿por qué yo ya soy eso? Tu mente subconsciente conectará con esa vibración de pensamiento y te dará las respuestas que llevan a ese nivel de pensamiento. Porque el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Y este es el verdadero significado de las afirmaciones. ¿Entendéis? Cuando tú te conectas con ese nivel de vibración, muchas personas creen erróneamente. El cómo no es cosa nuestra, es del universo. Y esto está explicado en la voz de tu alma, pero no lo han entendido. Siguen creyendo que es una cosa pasiva. No es eso. Significa que cuando tú conectas con el nivel de vibración, te va a ir llegando, se te va a ir revelando, se te va a ir desvelando el cómo. Y luego tienes que actuar masivamente sobre el cómo. Pero el verdadero significado de el cómo no es cosa mía, es del universo, no es yo visualizo y me digo lo que quiero y ya el universo que lo haga. Mentira. Si tú haces tu parte, el universo hará su parte. Ahora, debes conectar con la vibración del universo, con la vibración del deseo ya cumplido, para generar el cómo. Por eso el cómo no lo generas tú, lo genera la vibración en la que ya estás. Para eso debes visualizarte en ese lugar. Pero la mejor manera de visualizarte es dándolo por hecho. Y cuando tú te haces una pregunta, que son las afirmaciones, dando por hecho eso y pidiéndole a tu subconsciente, dime cómo llegué ahí,
entonces se te genera el cómo. Y esta es la verdadera ley de atracción. Os lo dice una persona con grandes resultados y mayores que tendré. Cuando yo empezaba con todo esto, contaba exactamente lo mismo, pero la gente necesita ver para creer. Ahora empiezan a ver un poco. Lo mismo te va a pasar a ti. Puede que tu alrededor no crea en ti. No crea en lo que estás haciendo, porque aún no tienes el nivel de resultados que les vislumbre. Pero los vas a tener si sigues con fe, aplicando lo que te estoy enseñando. Confía en esto, porque he pasado el proceso. La gente que al principio no creía en mí, cuando empezó a ver resultados, empezaron a creer en mí y me decían, ¿qué estás haciendo diferente? Lo mismo que te decía hace 5 años. Solo que entonces no tenía el resultado físico, lo tenía aquí. A ti te va a pasar también lo mismo. Ten el resultado primero en tu mente. No te van a creer hasta que no lo vean, porque son gente sin fe. Necesitan ver para creer. Como alma imparable, tienes que ver, tienes que creer para ver. No ver para creer. Si tú estás necesitando ver para creer, no tienes fe, no eres un alma imparable, eres uno más. Estás en el rebaño. Si quieres salir de ahí, necesitas creer para ver. Los demás necesitarán ver para creer. No te extrañes, no te enfades, ni te deprimas si no están creyendo en todo esto ni están creyendo en ti. Pero si sigues firme en eso, lo vas a lograr. En la Biblia se dice, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Conectar con Dios es conectar con tu visión. Cuando tú conectas con la frecuencia de tu visión, estás con Dios. ¿Quién contra ti? Nadie. Entonces, conéctate con la visión, pregúntate por qué tú ya eres eso y genera las respuestas de cómo llegaste hasta ahí. Haz esa ingeniería inversa y empieza a tomar acción en ese lugar. Ahora, coge ese papel en blanco, pregúntate, ¿por qué yo soy eso? Y empieza a generar todas las respuestas que hiciste para llegar ahí. Imagínate que estás X años adelante y te preguntas, ¿por qué yo ya he logrado eso? Y empieza a generar todas las respuestas del por qué yo estuve ahí. Confía en que se te va a dar, si haces lo adecuado. Si tú haces tu parte, el universo hará su parte. Así que sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si te ha ayudado, por favor, déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido en este vídeo. ¿Qué es lo que más te ha impactado? Déjame en los comentarios porque me encanta ver vuestros comentarios y me encanta saber que realmente os está aportando y estáis avanzando. Porque mi propósito de vida es hacer que vosotros generéis resultados. Ahora, para el que quiera avanzar más, como siempre os digo, os espero dentro de la saga de La Voz de tu Alma. Y si todavía no tienes claro cuál es esa visión final que estamos hablando con las afirmaciones, ¿no? Os digo, coge la visión final de qué es lo que quieres y pregúntate por qué tú eres eso. Si todavía no tienes clara esa visión final, te espero dentro de mi entrenamiento del propósito. Para ser un alma imparable son 3 P's. Propósito, paradigma y plan. Por eso todo empieza por el propósito. Si no, ¿dónde vas a enfocar toda esa energía creadora? Hacia un propósito superior. Te espero dentro de mi entrenamiento del propósito. Te espero dentro de las páginas de la saga de La Voz de tu Alma que está transformando la vida de millones de personas en todo el mundo. Y si estáis viendo mis vídeos estáis entendiendo por qué, porque soy claro, porque soy directo y vengo del deporte de alto rendimiento y bajo el concepto a la tierra. No me sirve otra cosa que no sean resultados. Y si tú quieres resultados y no quieres entretenerte y quieres transformarte, somos transformados por la renovación de nuestras mentes, decía San Pablo. Cambia tu mente, cambiarás tu mundo. Para eso tengo que lavarte el cerebro, para eso escribí la saga de La Voz de tu Alma. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguir las 2 cosas en mi página web. Las estamos enviando en la página web a todo el mundo, a todo el planeta. Además tienes un 25% de descuento al comprarlo en la web y al comprarlas todas juntas, así que aprovecha la oportunidad. Y nos vemos dentro de las páginas de las sagas y dentro del entrenamiento. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio debe y tienes que hacer que sea hoy. Tu cambio empieza hoy. ¡Chao! ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar?